No es la primera vez que lo hace Gerardo Morales, el candidato a presidente por Juntos por el Cambio, uno de ellos al menos, habla de la posibilidad de estar juntándose, estar coincidiendo o un posible consenso con un sector del peronismo. Esto lo que hace es recrudecer la interna en Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente con una persona que divide aguas dentro de Juntos por el Cambio. Y es ni más ni menos que el expresidente y el fundador de Juntos por el Cambio, como es Mauricio Macri. Sobre este tema hablamos con Jeremías Biglia. Ahora, Jeremías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, allí parece ser que la figura de Macri, ¿no?, es como la que está reuniendo, aglutinando, pero también dividiendo. Indudablemente, cuando empezamos a reflexionar hace un tiempo sobre cuál estaba siendo el rol de Macri expresidente, ¿no? Sí. Ese liderazgo que intentó establecer, creo, en algún tipo de analogía con lo que fue por ahí, quizá la experiencia de los años 90 del doctor Alfonsín, en lo que hace, por supuesto, haciendo una aclaración de la distancia ideológica que existe entre uno y otro, pero estamos hablando en términos de estrategia política, que hizo en su momento el expresidente Alfonsín en relación al menemismo, una estrategia de endurecimiento de las posturas ideológicas dentro de lo que era la Unión Cívica Radical, en confrontación por ahí a las posiciones de Fernando de la Rúa y de Eduardo Angelos. Creo que acá, haciendo una comparación histórica con lo que la estrategia que adopta Macri, creo que hasta el día de hoy viene siendo una estrategia de endurecimiento. Haciendo esa comparación, la gran diferencia entre una y otra, creo que en el caso de Alfonsín sí le sirvió para reafirmar su liderazgo dentro del radicalismo, y en el caso de Mauricio Macri está claro que esa postura o esa posición dentro de Juntos por el Cambio no la pudo lograr, ¿no? Sobre todo incluso en el PRO. Estamos hablando de que es el presidente que proviene de Propuesta Republicana, y la dinámica política que está teniendo el propio PRO no ha podido ser encolumnada ni organizada por el expresidente Macri. Sabemos los movimientos y las tensiones que existen actualmente entre Horacio Rodríguez Larreta y también así entre Patricia Bullrich, que son los dos precandidatos que tiene hasta el momento definidos el PRO. Y creo que en esa dinámica, ¿no?, también entra el juego del radicalismo, ¿no?, en cómo diferenciarse, cómo posicionarse dentro de una situación que no termine siendo la del todo cómoda en términos políticos e ideológicos, sobre todo para el radicalismo, hablando de este endurecimiento de la postura. Creo que Mauricio Macri lo que ha hecho hasta el momento es más bien siempre hablar hacia adentro de la coalición de Juntos por el Cambio, pero no necesariamente ha podido, ¿no?, consolidarse como ese líder, como si lo fue Alfonsín o como si lo fue Menem, que ha podido ser, ¿no?, un líder único en manejar las tensiones internas de esta coalición política. Creo Ahora que es raro, me parece que ahí Jeremías, nosotros... Sí, no, discúlpame. Sí. Digo, es raro que Morales busque algún consenso con algún sector del peronismo para llevarlo a Juntos por el Cambio, ¿no? A uno eso le hace como diciendo, bueno, ¿cómo va a ser eso? Ya hay una pata peronista, si se quiere, que es la de Pichetto. Pero, sí, ¿cómo se hace para atraer nuevos sectores del peronismo a una coalición como Juntos por el Cambio? ¿O es reunirse para generar esta interna y estas tensiones? Yo creo que, en cierta manera, son juegos de la política, ¿no? Distintas pruebas, distintas estrategias para ver cómo se termina siendo aceptado o no por la opinión pública. Hay varios elementos para pensar esto. Primero, sí, en la necesidad de todo espacio político siempre de ampliar su base de sustentación. En política siempre, la política se trata de ampliar siempre la base de sustentación. No obstante, sí creo que hay que tener en claro el concepto de transformismo que tanto nos ha aportado Antonio Gramsci, ¿no?, el de pensar hasta dónde uno puede o cómo puede establecer un conjunto de alianzas que no te lleven al inmovilismo político, que no te permitan implementar un programa de gobierno. Creo que eso es lo que no se está discutiendo en este caso. Pero sí creo que Gerardo Morales inteligentemente se muestra como desde una posición diferenciada de lo que está sucediendo en lo del PRO, porque en el fondo, ¿qué es esto? Un discurso de pro-acuerdo, un discurso de pro-consenso, un discurso de sentarse a discutir políticas públicas, y también advirtiendo, ¿no?, los desfasajes o los inconvenientes que está teniendo el peronismo a nivel interior, ¿no? Sí. Como bien sabemos, ¿no?, la situación actual, básicamente el justicialismo está reducido a ser, ¿no?, un canal de expresión
o de ampliación de la dinámica política de lo que es el conurbano bonaerense, y creo que el peronismo no es eso simplemente, y creo que Gerardo Morales lo entiende muy bien, hace el diagnóstico que muchos hacen de pensar de que los gobernadores hacia el interior más bien ya están pensándose a sí mismos en desdoblar las elecciones y sobre todo también de quedarse a garantizar su territorio. Ya había tenido palabras de... hace ese juego y sobre todo también sabiendo los inconvenientes y las molestias que genera hacia adentro de los Juntos por el Cambio, con una advertencia, ¿no? Si para algunos sectores ese endurecimiento que Macri termina siendo quien propició eso en términos ideológicos, en términos políticos por parte de Patricio Burri termine siendo un desplazamiento hacia Milei, me parece que hay una advertencia del presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Jujuy, nada más y nada menos, en decir, bueno, en todo caso habrá que pensar también otra alternativa. Que creo que también, en cierta forma, basándonos en las experiencias que están pasando a nivel global, en la dinámica política en Latinoamérica y también en el mundo, te diría que la sociedad cuando se ve atrapada en dos cuestiones o en dos alternativas que no la complacen, busca siempre una válvula de escape, busca alguna opción. Sería salir de la grieta eso, ¿no, Jeremías? Sí, no necesariamente sería salir de la grieta, pero sí como una válvula de escape, ¿no? Que no necesariamente termina de resolver los conflictos políticos, pero sí en términos de representación creo que por ahí es como una salida, ¿no? Ante la falta de alternativa, a la falta de expectativa también por parte de la sociedad. Jeremías, bueno, ya había tenido palabras de elogio, las tuvo el gobernador Morales, incluso en la provincia de Córdoba para con Schiaretti. ¿Será ese sector que está apuntando? Bueno, yo creo que ahí hay una enorme dificultad que también es con las posiciones dentro de su propio partido, ¿no? Uno cuando habla de cómo define su identidad, uno define como sujeto, ¿no? Uno cómo define la identidad normalmente suele ser la alteridad la que lo define, digamos. Pero pasa que Juntos por el Cambio le pelea creo que en el radicalismo de Córdoba eso sería un enorme inconveniente, sobre todo pensando en Rodrigo de Rodrego, que no es una figura minoritaria en todo esto, es presidente de uno de los bloques del Congreso, una de las personas que mayor, bueno, quien mayor porcentaje en términos electorales consiguió de la democracia hacia acá, la democracia recuperada en el 83 hacia acá en la provincia de Córdoba. Creo que sería muy dificultoso para el radicalismo, diciéndolo en términos criollos, tragarse ese sapo de que sabemos la resistencia que ha tenido. Pero, bueno, también se juntó Jair con Macri. Son movimientos sumamente extraños que no termino de entender del todo cuál termina siendo el objetivo utilitario de eso, con un riesgo enorme, que es confundir al electorado. Creo que eso es lo que hay que tener también como advertencia, no confundir al electorado. Jeremías, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que tanto el calor como el calor de la política nos sigan ahí teniendo activos, saliendo un poco de la agenda del Mundial también. Y lo que falta, ¿no, Jeremías? Digo, porque el año que viene se vienen elecciones, gobernadores, bueno, las PASO, que parece ser, ya se ha corrido la agenda, parece ser que se van a quedar, así que se viene un año muy movido. Estamos con 37 grados, todavía no llegamos a diciembre, me imagino lo que va a ser este veranito caliente, ¿no? La temperatura de la política está para arriba. Nos vemos, Jerez, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.